Hola, aquí nuevamente su hermano espiritual, Estéfano, un perro cananeo que se sació de las migajas. Hoy me gustaría compartir una ley muy interesante que aparece en Antiguo Testamento, en Números 35 y en Deuteronomio 19, que era para los homicidas sin intencionalidad, lo que hoy llamaríamos en caso de homicidio culposo. ¿Qué pasaba si uno por accidente mata a otra persona? Las instrucciones de Dios eran muy claras. Dice en Número 35:9: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Es decir, cuando el pueblo de Israel entrare en la tierra prometida que Dios le dio, tenían que construir ciudades. Más adelante explica que tenían que ser 3 al principio, ubicadas de manera estratégica, de tal modo que estén cerca de cualquier ciudad, para que el homicida pueda escaparse y refugiarse rápidamente antes de ser alcanzado por el vengador de sangre, que era generalmente algún familiar iracundo. Al enterarse de la noticia de la muerte, pueda alcanzar al homicida y matarlo antes de que llegue a la ciudad de refugio. Y dice también que cuando Israel creciere en superficie y en número, las ciudades de refugio también tenían que crecer, pero no en tamaño, sino también en número. Es decir, tenían que ser 6, distribuidas siempre de manera estratégica para que el homicida pueda refugiarse rápidamente. Y aquel homicida quedaba en esta ciudad hasta que sea juzgado por la congregación. De manera interesante, Dios da un par de ejemplos. Por ejemplo, dice que si alguien hace caer una piedra de manera accidental, podemos pensar, imaginar a alguien que está construyendo el muro, en este caso puede ser el muro de Jerusalén, y se le desliza de las manos y cae la piedra en la cabeza de un transeúnte y este muere, ¿no? Este no procuraba, por supuesto, su mal, pero murió. Y el segundo ejemplo aparece en Deuteronomio 19, dice: Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Bueno, estos son los ejemplos, ¿no?, que podemos extrapolar a muchos eventos accidentales. Entonces, aquel homicida esperaba en esta ciudad y el vengador de sangre, un familiar iracundo, no lo podía alcanzar, no podía entrar a esa ciudad. Y la congregación se juntaba y debatían si había intencionalidad o no, según los elementos que había utilizado y sobre todo si había enemistad o no previo al episodio. Y si se dictara la sentencia de que no había intencionalidad, la congregación libraba al homicida de la mano del vengador de sangre, ¿sí? Y en caso contrario, si dictaminaba que había intencionalidad, se lo entregaba al vengador para que éste lo matase, ¿sí? Ahora, si el homicida lo hizo de manera no intencional, la congregación lo hacía volver, pero no a su casa, sino a la ciudad de refugio, donde se había refugiado, y moraba hasta cumplir su sentencia. Y esto es lo llamativo: la sentencia no se cuenta en meses, ni en años, ni siquiera en décadas, sino dice hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.
y por si hay dudas, lo repite más adelante en el versículo 28. En su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Y aquí vemos dos cosas extrañas a simple vista. Primero, el destino del homicida está ligado al sumo sacerdote, como si este último fuese responsable de sus actos, de su hecho, del asesinato o de este pecado. Y el segundo hecho, aún más extraño, es que el homicida debía permanecer en esta ciudad cárcel hasta la muerte del sumo sacerdote, y solamente con su muerte podía el homicida salir de esta ciudad y volver a sus pagos con su familia. Esta supuesta responsabilidad del sumo sacerdote también podemos ver reflejada en una de las fiestas que se llama Día de la Expiación o Yom Kippur. Era una de las fiestas de otoño donde el sacerdote degollaba a los animales inocentes, él mismo se cubría de sangre y entraba una vez al año al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza y la mesa de propiciación para pedir por la propiciación, justamente por la limpieza o por la cobertura de todos los pecados de su pueblo que habían cometido en el año. Él era entonces el intermediario entre Dios y su pueblo, y él era el responsable de velar por el estado espiritual del pueblo de Israel. Y este sumo sacerdote cargaba sobre sí los pecados de su pueblo y entraba entonces una vez al año al santuario de Dios para poder expiar los pecados a través de él, pero él mismo cubierto de sangre inocente porque él también era pecador. El homicida entonces desea en su corazón la muerte del sumo sacerdote, como si de alguna manera lo que el sumo sacerdote no pudo impedir que sucediera, que pase esta desgracia, el homicida carga en la vida del sumo sacerdote su propio pecado para poder de esta manera encontrar la libertad y volver a su tierra. Y aquí vemos la inmensa sabiduría de Dios, con su mensaje oculto o velado en esta ley. Sabemos que el sumo sacerdote es la figura y sombra de aquel que iba a venir, el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, el sacerdote para siempre, que es Jesús, nuestro Salvador, que con una sola vez, con un solo sacrificio, él mismo ofreciéndose como animal inocente y con su propia sangre, nos libró de todos nuestros pecados y nos dio el derecho, el pase al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios. Y así como el destino de aquel homicida estaba íntimamente ligado al sumo sacerdote, nuestro destino está ligado a nuestro Señor Jesucristo, por la misma promesa de Dios que éste le hizo a Abraham en Génesis 15:7, cuando dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y para mostrar, simbolizar su promesa, le pidió a Abraham que dividiese los animales por la mitad, y él mismo en forma de antorcha de fuego pasó por en medio, y Abraham, vencido por el sueño, veía con sus ojos dormidos como Dios él mismo pasaba entre los animales divididos y se manchaba de sangre para mostrar que Dios es veraz y todo hombre mentiroso incapaz de cumplir la promesa. Y así también, como la libertad del homicida dependía de la muerte del sumo sacerdote, nuestra libertad de este mundo, de esta cárcel, es únicamente posible por la muerte de nuestro sumo sacerdote, que es Jesús,
que murió en la cruz por nuestros pecados. Y somos libertados por creer en Él, por fe y cubrirnos de su preciosa sangre. Y podemos así volver a nuestras tierras, a nuestra casa, a nuestra morada, que es hacia el Padre, hacia la morada celestial, hacia la casa eterna, que son los reinos de los cielos. La clave está darnos cuenta, abrir los ojos, quitar nuestros velos y ver que estamos en una ciudad cárcel. Este mundo no es un mundo de libertad. En este mundo estamos como esclavos de la carne, esclavos del príncipe de este mundo. Y cuando nos damos cuenta que estábamos dentro de la ciudad cárcel, ciudad de refugio, y creemos en nuestro sumo sacerdote, que ya murió en la cruz, ya dio su vida por nosotros, somos libertados y volvemos hacia nuestra morada, que es hacia el Padre. Pedro aún no había entendido esto cuando Jesús les anunció que él debía ser muerto. Como dice en Mateo 16:22, Pedro lo apartó de los otros apóstoles y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la cosa de los hombres. Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir toda la ley, toda la Torá, todas las instrucciones de Dios, incluyendo la ley de la ciudad de refugio. Él es el sumo sacerdote eterno, que vino a libertar a los cautivos, a los presos. Este es el momento del arrepentimiento, cuando la puerta aún está abierta, cuando la cortina aún está rasgada, para que podamos entrar a la presencia de Dios, por medio de Jesús, por medio de Él, por medio de su sangre. Espero que esto les haya sido de ayuda para comprender el misterio de Dios y seguir creciendo en espíritu y en verdad. Sin más, hasta la próxima, que Dios los guarde y los proteja.